Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Tenemos en estudios a Manuel Alarcón, economista y ex viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda. Manuel, un gusto. Muchas gracias por tu presencia. Muy buenos días, Eduardo, a toda tu audiencia. Un placer, como siempre. Manuel, queremos abordar un poco lo que es el tema del gasto público, teniendo en cuenta de que es un aspecto de debate permanente, pero que tiene muchas complejidades y nosotros llegamos a un escenario actual teniendo en cuenta todo un contexto, una historia que tuvimos en torno al gasto público. Como primer término, ¿nos podrías contextualizar un poquitito en toda esa reforma que se hace aproximadamente 20 años, un poquitito menos, y cómo fue evolucionando el gasto público teniendo en cuenta de que la rigidez del gasto se fue aumentando en la medida en la que también tuvimos más ingresos como país? Bueno, siempre es importante conocer la historia de dónde venimos y eso nos permite proyectarnos un poco para adelante y tratar de evitar los mismos errores, ¿verdad? A inicio de este milenio, el Paraguay obviamente venía después de una década perdida, la década de los 90. Iniciamos el nuevo milenio en una situación complicada, al borde de la cesación de pagos, con unos gastos crecientes, unos ingresos insuficientes, y bueno, eso repercutió en la calificación internacional que recibió el Paraguay, que era una calificación de Selective Default, una cesación de pagos selectivos. Es la antesala a lo que sería el default, es la quiebra en términos económicos para una economía, ¿verdad? Esa situación ameritaba tomar medidas diferentes y esas medidas diferentes, bueno, implicaban modificación de aspectos puntuales para cambiar la tendencia. Y es así que se modificó justamente la ley tributaria en el año 2004, se obtuvo un nuevo código aduanero, se hicieron ajustes al sistema previsional público, a la caja fiscal, cambiando no solamente el aporte que hacen los aportantes activos, los funcionarios públicos, también se hicieron ajustes en la tasa de reemplazo y ajustes en el sistema financiero para dar mayor credibilidad a todo el sistema, porque veníamos también de una crisis financiera importante en la década de los 90. En el año 2002 cae el principal banco del país, que era el banco alemán. Entonces, estábamos en una situación bien complicada. Entonces, se requería hacer ajustes importantes. Y bueno, y todos estos ajustes posibilitaron cambiar un poco esa tendencia y el Paraguay inicia justamente una etapa de crecimiento importante, por un lado de recaudación, pero también la dinámica internacional, el precio de los commodities, las sojas principalmente, nuestro principal producto de exportación, alcanza valores históricos, ¿verdad? Llegando a $600 la tonelada, cosas así. Entonces, obviamente todo eso generó que el país entre en un proceso de ir saneando todas sus cuentas y se sientan las bases para la tan mentada estabilidad macroeconómica. Entonces, todo eso de la mano, obviamente, de los ajustes hechos a inicio del nuevo milenio y también de la dinámica propia de la economía. Pero quedaron algunas tareas pendientes y la principal tarea pendiente es el gasto público. ¿Qué pasó con el gasto público? Entonces el gasto público, hubo un acuerdo entre el Ejecutivo, el Legislativo, el sector privado para ir haciendo ajustes importantes al gasto público. Y han pasado casi 20 años y no hemos hecho los ajustes, no hemos hecho la tarea. Es más, hemos cometido el error de en vez de mejorar, hemos empeorado. ¿Por qué? Porque estamos aumentando las rigideces justamente al presupuesto general de la nación. O sea, hoy estamos en una situación que se está debatiendo. El Ministerio de Hacienda está pidiendo, por favor, no incrementen más el gasto, no incrementen los valores o los ingresos reales que pueda tener el Estado, para que no estemos en una situación complicada. Porque finalmente, ¿qué significa? Si me incrementan los ingresos que no son reales, tengo que hacer algún tipo de malabarismo para cumplir con esas expectativas de gasto.
Y lo más complicado es que los incrementos son gastos rígidos, son gastos que vienen para quedarse, porque estamos hablando de ajustes principalmente en el tema de salarios, por ejemplo, ¿verdad? Los ajustes que se hicieron en los salarios de una manera, diríamos, bastante discrecional, obviamente ha generado mayores rigideces. El ajuste que se hizo en el 2013 justamente, ajustes generalizados del 25%, más allá de que correspondía a un ajuste, creo que no era en la magnitud en que se hizo, ¿verdad? Todo eso va generando problemas. Hoy las cajas, la caja fiscal tiene como subcajas, ¿verdad? La de los docentes, la de los militares, la de los policías, la de los funcionarios civiles, etcétera. Y bueno, la mayoría de ellas están todas con cifras en rojo, ¿verdad? Sí. Entonces, algo hay que hacer, pero nos quedamos solamente en la caja pública. ¿Qué pasa con el IPS? Creo que estamos también en situaciones complicadas. La caja ferroviaria, bueno, prácticamente ya está desapareciendo. La caja municipal, la caja bancaria, hay que recordar también en ese mismo periodo, inicio del milenio, entró en una cesación de pagos. Había que hacer ajustes importantes y se hicieron, y que implicó justamente ajustar el ingreso que recibían los jubilados, ¿verdad? Ajustes que llegaban inclusive hasta el 50%. O sea, tenemos que llegar a esa situación, tenemos que llegar de vuelta a no estar pagándole el salario a los funcionarios para empezar a tomar medidas. Esa es la pregunta. O sea, ya aprendimos de que ese no es un camino que desearíamos recorrer. Entonces tenemos que empezar a hacer algo diferente. Y bueno, ese es el objetivo. Desde Dende estamos apoyando justamente toda la gestión que se viene haciendo y queremos apoyar a la ciudadanía, o sea, apoyar dándole información para que tomen las mejores decisiones. Y en su momento, obviamente, que los que están en ejercicio del poder, nuestros representantes, que son los diputados, los senadores y bueno, el propio Poder Ejecutivo, también vayan tomando medidas. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ser responsable. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal razonablemente buena, pero que está fuera de los rangos hoy en día. El proyecto del Poder Ejecutivo presentado por, el proyecto del Presupuesto General de la Nación presentado por el Poder Ejecutivo se presentó fuera del rango establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Por qué? Porque todavía tenemos los efectos del efecto pandemia. O sea, por ejemplo, se siguen pagando con recursos del crédito público salarios, por ejemplo, ¿verdad? Se pide una excepción para destinar para ese pago de aproximadamente 100 millones de dólares. Entonces, ahí estamos viendo de que efectivamente hay que empezar a hacer, ¿cierto? A lo mejor no se puede hacer un cambio de la noche a la mañana y el Ejecutivo propone una vuelta al tope del 1.5 a partir del siguiente ejercicio fiscal. Entonces, es importante dar esas señales. Hay que ser claros, pero si seguimos incrementando los gastos corrientes, como se está discutiendo hoy en el Congreso, en la bicameral, hace unas semanas en la Cámara de Diputados y hoy está en discusión en la Cámara de Senadores, entonces tenemos que ser un poco más responsables en todo esto. Y ese es el objetivo desde Dende para tratar de apoyar a esta discusión y que esa discusión, por sobre todas las cosas, sea cualitativa, ¿verdad? O sea, que tengamos elementos de juicio para llevar adelante justamente para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Manuel, ¿hay estadísticas al menos aproximadas de cuánto más está invirtiendo el Estado en salarios? ¿Cuánta plata más nos está costando el incremento salarial que se va dando año tras año con el presupuesto general? Sí, a modo de ejemplo, yo les puedo citar, en el año 2003, en millones de dólares corrientes, se pagaban aproximadamente 420 millones de dólares. En el año 2021 se están pagando 2.600 millones de dólares. O sea, estamos hablando, 2.663 con cifra. Entonces estamos hablando de más de 2.200 millones de dólares que Muchísima fueron plata, destinadas muchísima plata. justamente, que está bien, uno diría, pero necesitamos gastar más, porque necesitamos mejores profesores para nuestros hijos, necesitamos mayor personal una mayor cantidad de personal de blanco para asegurar la salud, necesitamos mayores policías, o sea, mayor seguridad, y eso significa una mayor presencia de la fuerza pública, etcétera. O sea, estamos de acuerdo con todo eso. Ahora,
hemos mejorado en la educación, hemos mejorado en nuestro sistema sanitario, ¿cómo está nuestra seguridad? Y esos son los cuestionamientos que debemos de hacernos, ¿verdad? O sea, estamos generando los recursos y estamos destinando, estamos asignando esos recursos, pero todo parece indicar de que estamos teniendo una mala asignación de esos escasos recursos. Entonces, esa es la preocupación principal. Mencionabas al inicio del programa la preocupación con respecto a las decisiones que vaya a tomar la Reserva Federal. Estamos hablando de que las tasas de interés están teniendo una tendencia alcista. ¿Al Paraguay le afecta? Claro que le afecta. Tenemos un stock de deuda de aproximadamente 14.000 millones de dólares, sube la tasa de interés referencial del mercado internacional y eso repercute justamente porque nosotros somos tomadores de crédito generalmente a tasas variables. Como se va comportando el mercado, también va subiendo nuestro costo. Entonces, tenemos mayores rigideces y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos en puerta unas elecciones, unas internas en el mes de diciembre, el año que viene tenemos las nacionales. ¿Qué hará el nuevo administrador? Si no hacemos nada, yo estoy casi seguro que va a decir, bueno, acá las cuentas son claras, no alcanzan los ingresos, tenemos que ajustar de vuelta. ¿Y qué vamos a ajustar? Y los impuestos. Es decir, casi todos los gobiernos vienen ajustando los impuestos. El punto es, si hay que ajustar, ajustemos, pero también que implica el esfuerzo del sector privado, porque de ahí es donde vienen esos impuestos. ¿Y dónde está el esfuerzo del sector público? Por racionalizar, por hacer más eficaz, por hacer más eficiente el gasto público. Entonces, esa tarea está pendiente. Llevamos casi 20 años sin haber avanzado casi nada en ese proceso. ¿Qué alternativas se podrían plantear en el sentido de que, corregime si mi percepción es equivocada, el Poder Ejecutivo no es tanto el problema en torno al presupuesto, probablemente lo sean los otros poderes del Estado que tienen la capacidad o la potestad de poder decidir por fuera de lo que es el proyecto del Poder Ejecutivo? También se habla de un calendario de reformas que incluye el tema de contrataciones públicas y otro tipo de cosas para tratar de mejorar el gasto. ¿Qué alternativas específicas se podrían plantear para tener un mejor gasto público y para que tengamos como ciudadanos evidenciada ese mayor gasto y esa mejor capacidad de recaudación del Estado? Bueno, yo quiero aclarar que esto siempre es una responsabilidad compartida. O sea, no es que el legislativo es el culpable de todos los males, ni que el ejecutivo no hizo. Yo creo que es una responsabilidad compartida de todos los poderes del Estado, ¿verdad? Ayer se daba un caso histórico que, de hecho, la historia ya lo reconoce, ¿verdad? Que un exministro es declarado culpable por mal uso de los recursos. Otro ministro en la época del señor González Maqui también fue a prisión. O sea, estos son precedentes importantes que van a sentar justamente la senda para una mayor responsabilidad. Aquel que no es custodio, un verdadero custodio del recurso de todos los paraguayos, bueno, tendrá que rendir cuentas al respecto, ¿verdad? La tarea es importante. ¿Qué hacer? Y bueno, tenemos que empezar a ver cuál es la estructura del sector público que queremos. ¿Queremos seguir teniendo 19 ministerios? ¿Es necesario tener esta estructura? No te puedo responder. Vamos a hacer el estudio, vamos a analizar. Pero lo que sí te puedo asegurar es que en esos 19 ministerios hay no solamente duplicación o triplicación, en algunos casos hay septuplicación de funciones. Entonces, ¿eso está bien? Y no está bien, porque obviamente eso implica mala asignación de los escasos recursos, ¿verdad? Siempre pongo como ejemplo el agua. El agua es fundamental para la vida humana. ¿Quiénes se encargan en materia de agua, del agua potable?
y son una diversidad de entidades. Tenemos el Ministerio de Salud Pública a través de SENACSA, tenemos el Ministerio de Agricultura con los asentamientos, Ministerio de Desarrollo Social también, Ministerio de Obras Públicas, tenemos también las municipalidades, las gobernaciones, el ente regulador que es ERSAM, las operadoras privadas. O sea, estamos hablando de una cantidad de actores, muchos de ellos públicos, y aún seguimos teniendo problemas de provisión de agua potable, por ejemplo, ¿verdad? Y ni hablar de otros aspectos como sean los desagües sanitarios y todos aquellos, ¿verdad? Y bueno, y así hay muchos otros ejemplos que es justamente lo que vamos a ir relevando y sacando a conocimiento de toda la ciudadanía, ¿verdad? Más allá de lo preocupante que sería este mayor gasto público, 2.000 millones de dólares extra, justamente estabas comentando, creo que lo más preocupante es ese punto que mencionabas de cómo nosotros estamos sintiendo como ciudadanos ese mayor gasto. Es decir, no tanto que el funcionario público gane más o que haya mayor gasto salarial, sino que eso se traduzca en un servicio eficiente para la ciudadanía, que sean cargos por concurso, que sean técnicos que cumplan bien con su trabajo. Eso es lo que más se tiene que buscar en cuanto al gasto público, Manuel. Claro, eso es lo que se busca, o sea que se requiere como el Estado es como una gran empresa, entonces debe de ir incorporando también algunos criterios que hagan a la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia nos referimos al menor costo posible, ¿verdad? O sea, brindar un servicio de calidad al menor costo posible. Ese es el objetivo. Y el Estado no puede estar exento de eso. Cualquier empresa que no sea eficiente automáticamente queda fuera del mercado. ¿Por qué? Porque tiene sobrecostos. ¿Qué pasa con el Estado? Y el Estado sigue operando aunque tenga sobrecostos. ¿Y quiénes pagamos todo eso? Y todos nosotros, ¿verdad? O sea, me refiero a toda la ciudadanía, porque eso se traduce en mayores impuestos, ¿verdad? Eso se paga con impuestos. Manuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos contar contigo nuevamente. Un placer, a las órdenes.